Se edificó a inicios del siglo XVI y digamos que tuvo su esplendor todo siglo XVI hasta entrado el siglo XVII. Estas tierras fueron una encomienda que Hernán Cortés le entrega a Alonso de Estrada. Cuando él muere, se las entrega a su esposa, Marina de la Caballería. La hacienda funcionó muy bien como una hacienda productora cuando los agustinos la adquieren a la muerte de doña Marina. Los hijos, 3 generaciones después, se la entregan a los agustinos, quienes realmente la utilizan como una hacienda productora de trigo y cebada. La hacienda sí fue una hacienda productora, pero tuvo su esplendor a mediados del siglo XVI y hasta el siglo XVII, que fue cuando funcionó como una hacienda productora de trigo y cebada y fue una de las principales abastecedoras de harina de la Ciudad de México. Estas piedras circulares que están aquí en el centro del patio son las muelas del molino. Estas muelas son las que giraban en el vástago que estaba aquí en el molino para moler la harina. Había un reguilete abajo en el túnel donde estaba el agua, que era lo que hacía girar realmente las piedras, y con estas se hacía la harina. Nosotros fuimos el primer distribuidor de harina durante la época virreinal. Es un vestigio tanto arquitectónico, por la historia que tiene la propia hacienda, pero también por don Antonio Hagenbeck y de la Lama, ¿no? Que crea un espacio único también, que esta colección de artes decorativas también es muy peculiar. Esta hacienda, después de que Cortés se la da en encomienda a su tesorero, la hereda a su esposa Marina de la Caballería, y ella, con 3 generaciones después, se la vende a los frailes agustinos. Los frailes agustinos son de las últimas órdenes religiosas que llegan a la Nueva España, y entonces les toca la encomienda de los indios otomíes. De hecho, Tlalnepantla, que es en la zona en la que estamos, significa tierra del medio, que eran los linderos entre otomís y mexicas. Se cerró la hacienda por algunos años, justo porque todas las haciendas productoras peligraban en sus inmuebles y se fueron achicando, fueron perdiendo extensión de tierras de cultivo. El centro de Tlalnepantla, donde estaban los mexicas, de hecho hay una iglesia franciscana, pero ya también hay 2 esculturas, una de un otomí y una de un mexica, que son las que hacen la iglesia. Aquí a mano derecha tenemos un cuadro de la Orden Agustina, está San Agustín en medio. Del lado de la izquierda tenemos a los frailes en esta cuestión de lo que sería la evangelización, y del otro lado tenemos a los frailes segando trigo, que es como se llama a cortar el trigo. Después la hacienda fue pasando de mano en mano ya cuando la dejan los agustinos, y ya para 1947 se la compra don Antonio a un señor de apellido Lisiaga, y él hace la hacienda a un gusto muy personal, a un gusto del siglo XIX, gusto de sus padres y de sus abuelos. Toda la casa y la colección ahora tiene una distribución más bien llevada a lo que sería un castillo europeo del XIX. Si nosotros volvemos a pensar en los agustinos, no tiene nada que ver este tipo de mobiliario y distribución con lo que fue en su momento el convento agustino. Estos muebles, por ejemplo, son estilo imperio, y el candil de antimonio de 25 luces, que hay uno igual en Casa de la Bola, que es otro de nuestros museos, es una referencia innegable al siglo XIX. Don Antonio también era una persona muy religiosa. De hecho, él fue hermano de la Orden Terciaria Franciscana y de la Orden del Santo Sepulcro. Entonces, alrededor de todas las salas vamos a encontrar cuadros que tienen una vocación completamente religiosa. Hay pintura civil, pero la mayoría son religiosos. Y también a lo largo de la colección vamos a encontrar muchos relojes de pie, que hablaremos en su momento de cada uno de ellos. La extensión original, pues, era inmensa. Casi llegando a las torres de satélite, se creía que eran las extensiones, y con el tiempo, y ya entrada la revolución, pues quedó en una extensión actual de 2.800 metros cuadrados. A mano derecha vamos a tomar el pasillo para hacer para pasar al cuarto rojo. En las 3 casas de don Antonio
siempre vamos a encontrar una Virgen de Guadalupe, por lo devoto que era hacia la Virgen, pero también porque la madre de don Antonio se llamaba Guadalupe. En la siguiente habitación vamos a encontrar una habitación completamente forrada en tela y con una gran chimenea de cantera tallada. Esta chimenea de cantera tallada viene de la casa de los abuelos de don Antonio, que se encontraba en la calle de Juárez 58. A continuación pasaremos a lo que nosotros llamamos el recibidor. En esta sala tenemos muebles muy importantes. Estas bibliotecas donde están guardados los libros son muebles ebonizados con incrustaciones de hueso esgrafiado. Cuando utilizo la palabra ebonizado, me refiero a que es madera, posiblemente de cedro, tratada como ébano, ya que el ébano es muy caro. Entonces entintaba precisamente para emular que fueran ébano estos muebles y aparentar un costo mayor, pero el trabajo de todos modos es exquisito técnicamente hablando, con las incrustaciones y el trabajo de marquetería con otro tipo de madera que tiene a los costados. Y las propias salas, creo que son espacios que invitan a la contemplación, a la observación y a la reflexión. Don Antonio es una persona muy religiosa. En sus 3 casas tiene un oratorio. Este oratorio que está aquí está dedicado a la Virgen del Carmen. Tenemos su fe de bautizo en Casa de la Bola. En aquella época se utilizaba tener más de un nombre, don Antonio tenía muchísimos. Uno de ellos es Carmen, y por eso este oratorio está dedicado a la Virgen del Carmen. Él de hecho tenía permiso del Vaticano, tenía una bula papal para poder ofrecer misa en sus 3 oratorios. Las otras piezas importantes que tenemos aquí son la Sagrada Familia, que tenemos en este nicho, una representación de la Última Cena, que es muy particularmente curiosa porque generalmente estos son representaciones en pintura. La riqueza del Museo Hacienda Santa Mónica tiene que ver con la propia historia de la hacienda y con toda la transformación que tuvo a lo largo de los siglos. Ya cuando don Antonio la adquiere, pues la vuelve una casa palaciega, ¿no? El acomodo de los muebles, el propio uso que se hacía de las habitaciones, hablan ya de un gusto muy particular que don Antonio tuvo cuando la adquirió en 1947, y creo que esas son las historias que debemos de rescatar, ¿no? El espíritu que don Antonio le imprime a la hacienda, ¿no? Este cuarto lo conocíamos como el billar. Recordemos que esto era una casa de una persona que también necesitaba espacios de esparcimiento, pero al momento de abrirla como museo se determinó que no era necesario tener esta mesa aquí y hacer una distribución un poco más museográfica. La habitación que sigue es su recámara. Esta recámara él la utilizaba en verano, en primavera-verano, y tenemos otra que él utilizaba en invierno porque la hacienda es un poco fría. Esta también es una recámara de varón, estilo imperio. Tenemos lo que se usaba antes como un lavatorio, porque en los baños no había en esa época agua corriente, agua entubada. Entonces, por eso ese mueble está forrado en mármol para resistir el agua. Está el aguamanil y la jarra. Y los otros 2 elementos, el que es más pequeño con tapa, ahí se guardaba el jabón. Y el de atrás, que es más largo con tapa, ahí se guardaba el cepillo de dientes. Don Antonio y su devoción, aquí de dentro de la recámara tenemos un reclinatorio y una figura de San Antonio. Y una vez más, una foto de su madre que nos la vamos a encontrar a lo largo del museo. Esta es la madre de don Antonio. Esta habitación es muy importante para la vida económica de la hacienda. Llegamos a lo que sería la habitación o el despacho del hacendado, del administrador de la hacienda. Allá podemos ver una puerta. Esta puerta conecta directamente con el molino. Entonces, aquí se hacían las transacciones económicas que se llevaban a cabo en la hacienda. Si alguien venía a comprar harina o alguien venía a vender trigo precisamente para hacer harina. Esta es una silla muy antigua, siglo XVII, se llama silla de caderas. Es como cuando hablamos de
partes decorativas, si estamos hablando de sillas, mesas y todo eso, a partir del siglo XX empieza la ergonomía y cómo el hombre se relaciona con los objetos y qué sería ergonómicamente hablando. Se supone que una silla muy cómoda para largas jornadas de trabajo, para tener esta curvatura. Dentro de los castillos europeos y donde las condiciones del clima son extremas, se tiene un cuarto que se le llama cuarto de invierno, que son cuartos más pequeños y cálidos, precisamente fáciles de calentar durante la época del invierno. Entonces, ¿por qué sabemos que este era un cuarto de invierno? Por la 90% de las pinturas que están aquí en este cuarto hacen relación a esa época del año, pero también es por eso, ¿no? Por tener un cuarto más acogedor. Esta recámara creemos que es de los padres de don Antonio. Es una recámara de matrimonio, ya que la cama, para los estándares de aquella época, es una cama matrimonial. Tenemos 2 tocadores y 2 armarios, uno de hombre y uno de mujer. Y esta distribución, este es el lado principal de la hacienda, que da las ventanales y los balcones dan a la calle. Esta parte de la hacienda es muy cálida y estos cuartos son muy acogedores en esta distribución que hizo don Antonio. Este espacio de aquí lo conocemos como el Salón Amarillo, que se pensaría que es una obviedad, pero creemos en esta cuestión de los castillos también, de los espacios en el siglo XIX, había espacios dedicados específicamente como salones fumadores. Si pensamos en el descubrimiento de América y todo esto, el fumar tabaco también era una cuestión de estatus. Entonces, sí había un salón específicamente para esto y se forraba de amarillo para que durara más el espacio, porque pues, la nicotina se pegaba en las paredes. Aquí este juego que tenemos aquí de sillón con sillas es veneciano, italiano, y de hecho ese tipo de sillón se le llama góndola. Este salón sería el salón donde se realizarían fiestas y reuniones. Tenemos un piano inglés aquí al centro. Este piano, hablando con un especialista, se cree que es el único que hay aquí en México. Este salón está dividido en 2 salas pequeñas porque en una se supone que convivirían hombres y en otra mujeres. La recámara de latón con las flores, la colcha bordada, un rebozo, el tipo de sillas. Tenemos ya el reclinatorio, la imagen de la Virgen del Carmen para rezar. Todas estas habitaciones de aquí para allá eran habitaciones que se ocupaban para criados y como almacén. Se habilita el espacio, se restaura y se decide hacer una exposición dedicada a los animales. Don Antonio tenía un amor profundo por los animales, de hecho participó para hacer la ley del trato digno, de la muerte digna en los rastros a los animales. Estaba muy preocupado por esto, entonces se quiso hacer una representación de obras artísticas de los animales en la colección de don Antonio Hagenbeck. En este espacio, todas las obras que vamos a ver en esta exposición son de las 3 casas que habitó don Antonio, la de La Bola, Santa Mónica y Polastla. Este es el molino, es un molino de 3 plantas, molino hidráulico. Lo que estamos viendo no tiene ya nada que ver con lo que es un molino productor de harina. El único vestigio que nos queda, pues obviamente es toda la estructura del molino, pero aquí en esta planta, donde debió de haber estado la tolva con el vástago y las muelas que aquí daban vueltas, que son las que vimos en el patio, es esa señal que está ahí, donde entraba el vástago y las piedras para dar vueltas, y abajo en el agua había un reguilete que eran lo que movía con la fuerza del agua para dar esto. Ese es el vestigio que tenemos. Las mayores colecciones, las más grandes que hemos tenido aquí en nuestro país, pues se han desmembrado precisamente cuando habían cuestiones de herencia. Y gentes como don Antonio Hagenbeck, don Franz Mayer, y estamos hablando de 2 alemanes coincidentemente, o Dolores Olmedo, dejan su colección al pueblo de México. Y eso no lo hace cualquiera. Eso es realmente de mucha importancia, el que estemos conscientes que la colección nos pertenece a todos y hay que hacerla nuestra para cuidarla y difundirla y disfrutarla. Las salas están abiertas al público, los jardines también. De hecho, algo de lo que estamos muy orgullosos en la Fundación es de su planta tratadora de aguas.
Estamos ubicados en la calle de Altamirano, número 3, en Tlalnepantla, Estado de México. El museo se abre los días domingos, pero si tú agendas una cita, se te puede dar un recorrido. El costo es de 30 pesos y con credencial de estudiante de INAPAM y de maestro tienes un descuento también. Los niños menores de 12 años no pagan. Y las actividades a las que se dedica la fundación, esos 3 museos, porque este es uno de 3 museos, es la difusión de sus colecciones, su investigación, su restauración, y también tenemos alianzas con otras instituciones donatarias porque nosotros somos una institución de asistencia privada y justamente desarrollamos proyectos para recibir donativos. En este caso, un aliado fuerte de nosotros es Nacional Monte de Piedad, y también, bueno, la dirección de la fundación está muy interesada en crear proyectos con la comunidad. Tenemos una agenda cultural de domingos que es muy rica, ¿no? Hay conciertos, conferencias, presentaciones de libros, espectáculos de danza, de teatro, y son gratuitas. Los invitamos y los esperamos aquí en Museo Hacienda de Santa Mónica. Todos los domingos tenemos eventos gratuitos para toda la familia, y si quieres una visita entre semana, llámanos y con todo gusto te atendemos. Estamos esperando. Búscanos en nuestras redes sociales Museos Agenbeck en